para todas. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Aymara Rodríguez. Soy parte del Ministerio Internacional de Excelencia para la Gloria y Honra de Dios. Y hoy estamos en el día 16 de esta guerra espiritual, donde vamos a tocar el tema de y declaración profética sobre rompiendo con la infidelidad y el engaño. Así que vamos a orar para que sea Dios hablando a nuestros corazones. El texto base es Hebreos 13:4. El matrimonio sea honroso en todos y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Padre, porque nos has traído hasta aquí y nos has levantado, Señor, con el poder de tu amor. Gracias, Señor, por el descanso. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para entender tu palabra, Señor, y para hacerla en nuestra vida, para vivir en ella, Señor, para ser hacedores de tu palabra, Señor. Haz rema en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra toque nuestro corazón, que nos transforme, Señor, en ofrenda viva a ti, Señor. Y que todo lo que tú quieres para nosotros sea hecho, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales para acoger tu palabra, Señor. Que sean tus palabras en mi boca, Señor, y no las mías, Señor. Usamos como instrumento tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido y te doy gracias, Señor, porque hecho está. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a estar viendo cómo Dios quiere que nuestro matrimonio, el matrimonio que fue creado por Él, sea honroso, que tenga honra. ¿Cómo un matrimonio puede tener honra y ser honroso, dar honra a Dios en todos los aspectos, ¿verdad? En cómo hablamos, en cómo pensamos del otro, en cómo aceptamos, ¿verdad? Su forma de ser, cómo aceptamos y no queremos cambiar a esa persona. Es ahí donde la honramos a Dios, el creador de todo. Y es Dios quien se encarga de transformarnos a nosotras y a ellos. Así que vemos que en el capítulo 13 de Hebreos es una exhortación, ¿verdad?, que hace Pablo a nosotros los cristianos de tener una conducta moral, un amor fraternal, hospitalidad y la importancia de la pureza sexual y la fidelidad en el matrimonio como hijos de Dios, para darle honra a Dios. En el contexto de cuando Pablo escribió esto, ¿verdad?, el matrimonio era muy atacado, tanto por los religiosos, donde decían que el matrimonio era mejor no casarse, ¿verdad? Y los otros, el otro bando, que veían el matrimonio como un libertinaje sexual,
una manera de divorcios fáciles. Me caso con esta, no sirve, me caso con la otra o viceversa. Así que como muchos dentro de la iglesia menospreciaban el matrimonio o pensaban que el sexo era impuro, entonces es ahí que a través del Espíritu Santo nos habla la palabra como Dios, quien creó el matrimonio, ve que el matrimonio es honorable, es honroso, es honra para Dios y bendecido por Dios. Y cómo debe vivirse, ¿verdad? En pureza, en santidad. Y cuando ponemos a pensar cómo nosotros veíamos el matrimonio antes de esta crisis matrimonial, antes de que Dios abriera nuestros ojos, pues lo veíamos como algo vano, como tal vez muchas veces no nos enseñaron a honrar o a respetar el matrimonio como debía. Y nos enseñan pues al divorcio, a que si no te conviene, pues te divorcia. Pero Dios nos enseña a que el matrimonio debe ser respetado y valorado por todos, tanto los casados como los solteros o como los que se dedican a la vida, ¿verdad? Cristiana, que no incluye el matrimonio. Vemos como Pablo, que no se casó, habla del matrimonio. Cómo Dios se le revela y el Espíritu habla a través de él la importancia del matrimonio, de cómo es el amor. Y vemos constantemente a Pablo hablando del matrimonio. Y es importante que el matrimonio, que Dios lo creó desde el Génesis y nos invita a lo que Dios unió, no lo separe el hombre, a multiplicarnos a través de esa unidad del matrimonio, de esas relaciones sexuales puras. Esto no es humano. Vemos que Dios lo hizo desde el principio, que Dios lo creó, que Dios nos invita a tener un matrimonio, una familia, porque Él lo creó desde el principio. Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios quiere y Dios lo pensó desde el inicio, desde Génesis, que se unirá a su mujer, que dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Mateo 19:6 nos dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe nuestro orgullo, no lo separe la vanagloria, no lo separe el adulterio. Y cuando nos dice el lecho sin mancilla, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿qué es eso? Pues el lecho se refiere a coité en el griego, en el original, que se refiere al acto conyugal, el lecho matrimonial.
Es decir, no solamente una cama física, sino ese acto que hay en el matrimonio, esa relación, esa unidad, no solamente sexual, sino en mente, cuerpo, alma, cómo esa unidad se refiere a un lecho como tal. Vemos cuando Jesús enseña y dice que si a un hombre, ¿verdad? Y eso incluye a un hombre o una mujer, su ojo le hace pecar, ¿verdad? Porque cuando mira, es mejor sacárselo y echarlo fuera antes de que eso le estorbe para encontrar el reino de Dios. Vemos cómo no nos dice literalmente quítate un ojo, sino es la importancia de reconocer y arrancar de nuestras vidas el pecado. Y asimismo dice que si un hombre o una mujer mira a una mujer y la desea, o mira a un hombre y lo desea, ya ha pecado en su corazón, ya ha fornicado en su corazón. Así que va mucho más allá de lo que podemos pensar que es fornicar o que es impuro, ¿verdad? Desde los pensamientos. Así que, ¿qué significa sin mancilla? ¿Qué significa aminianto? ¿Qué significa puro, sin contaminación, no corrompido? ¿Verdad? En otras palabras, el acto sexual dentro del matrimonio, como dije, no es pecado, sino una bendición de Dios. Es la parte de esa unión sagrada donde dejan de ser dos para ser uno y deben mantenerse puros, ¿verdad? De toda inmoralidad sexual, de todo adulterio, de toda contaminación espiritual. En Proverbios 5, 18 al 19 nos dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Nos invita a alegrarnos y que sea bendito el manantial, ¿verdad? Esa fuente de vida, ese matrimonio sea bendito y que nos alegremos. Aún pasen los años, que nos alegremos. En Cantar de los Cantares nos enseña cómo el amor, el acto matrimonial debe ser un huerto sagrado. Cantar de los Cantares, que habla del amor, dice que es un huerto cerrado, es decir, que es reservado, que es cuidado, que no dejamos que otras personas entren ahí, que es protegido, que lo protegemos. Protegemos nuestro matrimonio de que entre la pornografía, de que entren todos esos deseos impuros, de que entren terceras personas, otras personas a nuestra vida. Y cuando dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, es eso que corrompe. ¿Qué corrompe la pureza sexual? El adulterio, la fornicación. La fornicación en hebreo quiere decir porneia, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esto incluye la promiscuidad, la inmoralidad sexual,
o la prostitución espiritual. Y el adulterio, que es moisteia, que es la infidelidad dentro del matrimonio, el quebrantamiento del pacto conyugal. Así que, ¿quién lo juzga? Dios. Dios lo juzga. Nosotros no debemos juzgar. Dios se encarga, dice el texto. Dios se encarga de la infidelidad, de la inmoralidad. En Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Verdad? Y cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos que la fornicación no solamente se debía al matrimonio, sino a las ideas, a adorar otros dioses. Pero esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos desde nuestra mente, desde nuestro corazón, desde nuestras ideas, cómo pensamos, esos pensamientos arraigados. Él quiere santificar nuestro cuerpo. En Primera de Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación, que huyamos, que vuestro templo, que nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que huir de la fornicación, de las tentaciones. Van a venir las tentaciones. Pero Dios quiere santificarnos, quiere enseñarnos. En Éxodo 20:14 nos dice, no cometáis adulterio, no cometerás adulterio dentro de los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio. Que ahora lo vemos por poco, que vemos este mundo que lo ve por poco, pero cuando llegamos a Cristo, cuando Dios ilumina nuestras vidas, vemos lo que Dios ve y vemos todo lo que trae el adulterio y vemos la verdad y Dios inserta sus mandamientos dentro de nosotros y vemos la importancia de no cometer adulterio, de que Dios se va manifestando en nosotros, de que aunque sean adúlteros con nosotros, de que aunque haya fornicación en nuestro cónyuge, nosotros empezamos a parecernos a Cristo y empezamos a ser fieles aun cuando nos son infieles, porque somos fieles a Dios, porque vamos siendo fieles a la palabra de Dios, a Dios mismo y a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque es Dios quien nos ha puesto esa fidelidad. Es Dios quien nos da el querer como el hacer, nos ha enseñado en este caminar. Vemos en Mateo 5, 27, 28 que Jesús enseña que el deseo impuro en el corazón es adulterio, cuando le di ahorita que entra por la vista. Jesús enseña que si le hemos deseado en nuestro corazón, en nuestra mente, ya hemos fornicado, ya hemos pecado. Entender que el matrimonio es un pacto sagrado, que no solamente es una unión civil, que es algo espiritual,
que representa la unión de Cristo y la iglesia, que representa el amor, la tolerancia, la fidelidad de Cristo con la iglesia. ¿Cómo debe ser un matrimonio sin engaños, sin manipular, sin toxicidad, sin infidelidad, sin perversión? Y ser fiel es un acto de adoración, es una forma de adorar a Cristo. Sientes que no adoras a Dios suficientemente, estás siendo fiel, pues estás adorando a Dios. La adoración, la fidelidad, el mantenerte firme es honrar a Dios. El mantenerte pura sexualmente o puro, esperando la restauración matrimonial, es adoración a Dios. El no condenar a otro por ser fornicario o adúltero y dejárselo a Dios, porque es quien juzga, es adorar a Dios. Esto es adoración a Dios. Malaquías 2:15 nos dice: Dios aborrece el divorcio y nos invita a la fidelidad. En Primera de Corintios 6:13 nos dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Glorificamos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios. Así que hoy Dios nos está llamando a restaurar la santidad de nuestro matrimonio, a cuidar este pacto matrimonial, a ser fieles, a tener pureza de corazón, a hacer tanto amor emocional como honra, como obediencia, respeto a la presencia de Dios en el hogar, de cómo le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, cómo ser fiel, porque la infidelidad hiere el alma y abre puertas espirituales al engaño, a la desconfianza, a la destrucción de este pacto matrimonial, ¿sí? Cuando vemos que nuestra pareja está siendo infiel, ataca nuestra alma, abre puertas espirituales. Y eso es lo que busca el enemigo: dividir lo que Dios unió. Pero es importante que hoy tú, mujer, tú, hombre, te levantes con el poder del Espíritu Santo, decidida o decidido a romper toda cadena de adulterio, toda cadena de mentira, de traición, declarando que el amor de Dios sana tu matrimonio, limpia tu matrimonio, restaura tu matrimonio. Dios desea tanto la fidelidad física como la fidelidad del corazón. Cuando Cristo reina en el corazón, es clamarle a Dios para que Cristo reine en el corazón, tanto nuestro como de nuestro cónyuge, porque así el deseo de engañar muere y nace un compromiso verdadero. Y eso lo da Dios.
no con nuestras armas carnales, sino con las espirituales, de orar, de pedirle a Dios un nuevo corazón para nosotras y para ellos. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué es lo que le falta? Entendimiento. ¿Qué debemos clamar a Dios? Que Dios abra el entendimiento, que Dios toque el entendimiento con el Espíritu Santo, que puedan entender que el amor de Dios es más grande que todo, que puedan tener un encuentro con Dios. Y la verdadera restauración matrimonial comienza cuando uno de nosotros, ya sea el hombre o la mujer, empieza a conocer la verdad de Dios. Cuando Dios abre los ojos del entendimiento y empieza a ver la verdad de Dios y reemplaza la mentira con la verdad de Dios, reemplaza todo pensamiento con la verdad de Dios. Y así el perdón restaura lo que el enemigo quiso destruir a través del pecado. En Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos invita a amar, a entregarnos como Cristo ama. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar para romper todo lecho mancillado, para romper toda infidelidad, todo lo que no viene de Dios en esta hora. Y te pido que te unas a mí a orar, a guerrear por tu matrimonio, a declarar: amantísimo Padre, Abba Padre, en esta mañana clamamos a ti, en esta hora clamamos a ti, oh Padre celestial. Hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesús, junto a mis hermanas, junto a mis hermanos. Hoy nos levantamos para romper toda atadura de infidelidad, para romper todo el pecado, todo engaño, todo lo que ha contaminado mi hogar y mi linaje, Señor. Oh Padre celestial, hoy me levanto en el nombre poderoso de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, Padre, a declarar y a romper toda maldición generacional, toda impureza sexual que se ha levantado contra mí, contra mis hijos, contra mis nietos, Señor. Todo adulterio, todo divorcio es atado y echado al abismo en el nombre poderoso de Jesús. No tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mis hermanas y hermanos, Señor. Hoy rompo con toda atadura, con toda infidelidad, con todo desprecio, con toda humillación. Todo divorcio queda echado por tierra, Señor. No tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en la vida de mis generaciones, Señor.
Rompo todo espíritu de divorcio, rómpelo en esta hora. Rompo todo espíritu de infidelidad. Dilo, decláralo. Rompo todo espíritu de divorcio, de infidelidad. 1000 generaciones son benditas. 1000 generaciones son benditos. Cubro con la sangre de Cristo mi matrimonio, los matrimonios de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mis nietas, de mis generaciones futuras, de todo mi linaje. Me levanto con el poder de Cristo para romper toda infidelidad. Infidelidad conmigo misma. Porque a veces tenemos infidelidad con nosotros mismos. Toda infidelidad con nosotras mismas es rota en esta hora por el poder de Cristo Jesús. Cubro mi matrimonio con la sangre del Cordero y declaro que toda obra de oscuridad que sea escondida en las sombras es expuesta por la luz de Cristo. Ahora, toda sombra de oscuridad ahora sale expuesta la luz por Cristo Jesús. Y ángeles de Dios en esta hora lo atan, pelean y lo echan al abismo y no tienen parte ni suerte en nuestra vida. Toda sombra de infidelidad, todo demonio de infidelidad en esta hora sale. Y ángeles y arcángeles pelean nuestras batallas, lo atan y lo echan al abismo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a todo espíritu de lujuria, a todo espíritu de traición, de mentira, de seducción. Renuncio en esta hora. Renuncio por mis hijos, por mi esposo, por mis generaciones. Renuncio y los expulso fuera de mi vida, fuera de mi matrimonio, fuera de mis hijos, fuera de mi linaje, de mis ancestros. Rompo toda maldición generacional. Rompo en esta hora todo lo que no es tuyo, Señor. Y declaro que mi mente y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo. Declaro que la mente de mi esposo y su cuerpo son templo del Espíritu Santo, llenos de entendimiento, llenos de revelación de Cristo. El amor de Dios se inserta en sus células en esta hora. En esta hora, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo Jesús, toda envidia, todo lo que vino el enemigo a dividir en esta hora es atado. Toda confusión en nuestro hogar, toda división queda roto en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Todos los planes de división quedan anulados en esta hora. Toda lengua que se ha levantado en contra de mí, de mi familia, de mis hermanas, de mis hermanos, en esta hora, de todo el que escucha, queda atada, queda inoperante en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo dardo lanzado contra mis hijos, contra mi matrimonio, contra mis generaciones, queda atado, inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, en esta hora, toda lengua que se ha levantado, cancélala, queda cancelada en el nombre poderoso de Jesús, inoperante,
no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Pues el Señor me da bendición, declara el Señor da bendición a mi vida, da bendición a mis hijos, a mis nietos, a mis 1000 generaciones. Nada que se levante en contra de Dios prospera. Nada, ninguna saeta que venga a hacerlo el enemigo viene en contra de ellos y viene a redarguir en esta hora. Su mente se levanta, toda lengua que se ha levantado en contra de nosotros. Dios lo toca en esta hora. Lo contricta por haber dicho esas palabras y da arrepentimiento en su corazón. Y pide perdón a Dios y cambia de corazón. Toca el corazón de toda persona que se ha levantado en contra de nuestro matrimonio, de nosotros, de nuestra familia. El Señor restaura en esta hora nuestras vidas, nuestro matrimonio. Restaura la confianza, la pureza, el amor en mi matrimonio, en cada uno de los matrimonios de mis hermanas. Y declaro, Señor, que tú limpias toda herida. Tú limpias en esta hora toda herida con tu bálsamo del Espíritu Santo y nos das un nuevo comienzo para la gloria y honra tuya, Señor, para darte gloria aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Y hoy profetizo que mi matrimonio será un ejemplo de fidelidad y de verdad. Será un ejemplo para muchos, Señor, aquí. Glorifícate en nuestros matrimonios, glorifícate en mi matrimonio, en el matrimonio de cada uno de los que escucha esta palabra, Señor, en el matrimonio de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Glorifícate, Señor. Hoy profetizo que el amor de Dios será el cimiento sobre el cual construiremos un nuevo pacto. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor de Dios se instaura en nuestros corazones. Yo declaro que las cadenas del adulterio caen por tierra en esta hora, caen. Las mentiras se disipan y la confianza se restaura. Dios está levantando su brazo de poder, restaurando, libertando en esta hora a nuestros esposos, a cada esposa, a nuestros hijos. Es Dios con su brazo poderoso, atrayendo, quitando las cadenas, rompiendo las cadenas y trayendo a la luz de Cristo a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Señor. Dios está levantando un muro de fuego alrededor de nuestro hogar. Dios está levantando un cerco protector alrededor de nuestro hogar para que ninguna obra del enemigo pueda penetrar. En esta hora, ninguna obra del enemigo puede penetrar nuestras vidas. Hay un cerco de ángeles alrededor de nuestras vidas, de nuestro matrimonio. Decláralo. Declaro un cerco de ángeles alrededor de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa, de mi vida profesional. Todo lo que se ha levantado, todo lo que ha condenado mi vida en esta hora, queda inoperante y es echado al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Soy libre, declárate, soy libre.
Soy amado, soy fuerte, soy visto como hija de Dios, como hijo de Dios. Soy luz, soy bendición para los demás. La gente declara que soy bendición para ellos. Decláralo. Mi matrimonio es bendición para el mundo. Mis hijos son bendición para el mundo. Mi casa, mis generaciones, mis hermanos, mis hermanas, cada persona que se cruza en mi vida es bendecida por mí, porque Cristo habita en mí. Mi casa le pertenece al Señor. Declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y declaro que estamos sirviendo al Señor, que nuestros corazones son fieles, nuestras palabras son sinceras, nuestro amor es purificado. Profetizo libertad, profetizo unidad, amor, pureza, un amor renovado bajo la gracia de Cristo. Declaro que tu matrimonio está restaurado por el amor de Cristo, por la fidelidad de Cristo, por la misericordia de Cristo, por lo que Él unió no lo separa nada. Él hace todo nuevo, porque una casa dividida no prospera y Él quiere que prosperemos en todo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por restaurar nuestras vidas. Gracias por restaurar el matrimonio de mis hermanas, de mis hermanos, de cada una de nosotras, de las que estamos aquí, de May, de Dubis, de Esther, de Elvira, de Viviana y de todas las que no pudieron estar, María, Marlene, todas las que tú conoces por tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, yo declaro restauración de su matrimonio. Declaro la honra del Padre sobre ellas, Señor, sobre sus matrimonios, Señor. Todo espíritu de adulterio en la vida de Dubis, de su esposo, de Esther, de su esposo, de May, de su esposo, de Elvira, de su esposo, de Viviana y de su esposo, caen por tierra en esta hora. No tienen parte ni suerte en su vida. Es desarraigado, Señor, de sus vidas en esta hora. Al igual de todo el que escucha, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria a ti, gloria a ti. Honra a ti, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque has callado toda boca que se levanta en contra de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque echas por tierra todo lo que el enemigo ha querido venir a declarar, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros esposos, nuestros hijos te pertenecen. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias porque tú peleas nuestras batallas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra todos esos huestes de maldad que ahora los pisamos, porque ellos están doblegados ante Cristo Jesús. Desfilaron ante Cristo Jesús y sus rodillas se doblaron y ahora los encadenamos, Señor. Los encadenamos y no tienen parte ni suerte en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad para nuestros esposos, para nuestro matrimonio, para la verdad de Dios.
la verdad de Dios en nuestras vidas, Señor. Somos bendecidos, somos amados, somos respetados. Gracias, Señor. Gracias porque la gloria es tuya, Señor. La honra es tuya, el poder es tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu rostro resplandece sobre nosotros. Gracias por la paz de Cristo. Gracias porque tú haces resplandecer tu rostro sobre nosotros y nos das paz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por nuestras 1000 generaciones benditas, por nuestro matrimonio bendito, por los matrimonios de nuestras generaciones benditos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias. Amén y amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Que tengan un hermoso y bendecido día en el Señor. Que Dios le dé paz, amor, fidelidad y mucho paz y tranquilidad en este día. Que Dios pueda usarnos para tocar cada vida que hoy se presente en nuestro caminar. Dios les bendiga.